de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Muy buenos días. Estado de emergencia no solamente es una obra periodística en la narrativa documental de hechos significativos que demuestran la perversidad compleja de intereses nacionales y extranjeros, responsables de haber detonado hoy la peor guerra en la nación mexicana. Estado de emergencia también es la evidencia textual de un escenario construido bajo referentes intelectuales donde las muertes de niños, estudiantes, en general, de todas las víctimas, esa sumida con la brutal y absurda frase de daños colaterales. Carlos Vázquez permite aproximarnos y conocer las entrañas de los círculos de poder encargados de generar políticas públicas contra la delincuencia y descubrir su complicidad e impunidad, que si bien no es del todo generalizada, sí lastima a un pueblo que de forma impávida ha visto hechos de brutalidad, ignorancia y error tan graves que no podrían ocurrir incluso en un periodo de conflicto bélico formal. El estado de emergencia va mostrando cronológicamente en un texto dotado de nombres, fechas y acciones concretas actos imposibles de justificar para el Estado mexicano, como el caso de la muerte de los niños Almanza, la mente perversa y fábulas del general Naranjo, y hasta la barbarie de lo ocurrido en Tlatlaya, Ayotzinapa y Cahuaco. Carlos Vázquez, hoy aquí presente, nos lleva a la reflexión crítica y de nosotros depende la acción democrática. Por eso hoy, en esta Casa de Libertad y Pensamiento y Crítica, agradecemos a los universitarios la posibilidad de la reflexión honesta contenida en la obra de Carlos Vázquez, Estado de Emergencia, y también conscientes del papel fundamental de la universidad pública en la construcción de un Estado social, democrático y de derecho. Invito a todos los presentes a no eludir la verdad, a seguir construyendo día a día una nación donde la ley sea la piedra angular del Estado mexicano. Los invito a levantar la voz ante la impunidad y la corrupción que tanto daño hace a la sociedad. En conclusión, los invito a, como Carlos Vázquez, mostremos y enfrentemos la verdad. Muchas gracias. Le agradecemos ampliamente esta importante aportación del libro de nuestro compañero Carlos Vázquez al maestro Eduardo Martínez Delmes, y damos paso a nuestro compañero, amigo y profesor Eduardo Correa Señor, actualmente profesor y coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y miembro del Consejo Consultivo y coordinador internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, que se creó el 13 y 14 de junio del 2016. Frente al estado de emergencia que nos impone el imperialismo, nuestro deber es luchar. Desde el gobierno de Calderón, en que se amplió el proyecto de la Alianza para la Seguridad de América del Norte a través de lo que se conoció originalmente como el Plan México, que era una vil copia del Plan Colombia y que después dio en llamarse Iniciativa Mérida, con la intención de tratar de encubrir la analogía entre estos dos proyectos, que llegó a generalizar la presencia militar en todo el territorio nacional. Cuando se firmó esa Iniciativa Mérida, ese Plan México, Estela Caloni, que estaba de visita en México, y quien hoy desde Argentina sigue estando en el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, predijo: es el comienzo del terror para México, es el tiempo del terrorismo de Estado. Yo me asombré mucho
y pensé que tendría que ser una gran bruja para poder estar mirando su bola de cristal, pero no se equivocó ni un pedacito. Ella sabía lo que venía porque ya había escrito, ya había visto, ya había vivido lo que significaba el Plan Cóndor para América del Sur, para el Cono Sur. El Plan Colombia o el Plan México, la Iniciativa Mérida, es un Plan Cóndor modernizado para no cometer los mismos errores que hicieron el Ejército y la Policía y la Marina en el Cono Sur. Aquí ese proyecto es aún más sofisticado. Aparecen como si fueran tan solo narcotraficantes, pero no es verdad. Los Zetas, como decía un momento, fueron entrenados por los Boinas Verdes, que son el comando de acción rápido del ejército estadounidense en Fort Bragg, Carolina del Norte, y en la Escuela de las Américas en Atlanta. Entran a formar parte de los cuerpos paramilitares que se llaman y se presentan por la prensa oficialista como si fueran simples narcotraficantes. No nos dejan ver que el narcotráfico es un recurso económico que se utiliza para poder financiar el paramilitarismo. Y los arman, como ocurrió con los Zetas, con operativos como Rápido y Furioso, que son financiados y patrocinados y movilizadas las armas que vienen de los Estados Unidos por la Secretaría de Justicia de ese país. Y complementan ese terror con las acciones del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, Estatal, Municipal. Es el tiempo del terrorismo de Estado. El libro de Carlos Facio nos cuenta con lujo de detalles toda esa historia que le viene ocurriendo a México. Es una memoria histórica viva para que nunca olvidemos, para que no haya ni perdón ni olvido, porque llegará el tiempo del juicio, llegará el tiempo de la justicia. Es un libro largo, pero todavía tendríamos que pedirle a Carlos Facio que iniciara un segundo tomo con el caso de Tenochtitlán. ¿Qué es lo que hace que se instaure esta barbarie en el México de hoy? La búsqueda desesperada de energía en materias primas, la búsqueda de una minería que después de la reforma energética de Peña Nieto señala que la preponderancia económica toda está a favor de las minas. Gracias. Vamos a dar paso y la palabra a Carlos Facio, politólogo y periodista uruguayo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha impartido clases en numerosas universidades, tanto en América como en Europa. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos ensayos y libros. Analista internacional, hermano, amigo, compañero, siempre dispuesto a darnos sus importantes aportaciones para fortalecer los movimientos populares en México y el mundo. Hoy nos va a hablar de su libro Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Un aplauso para él, por favor. Buenos días, todavía me da mucho gusto estar en este recinto universitario con muchos jóvenes estudiantes, estar acompañado por el rector Eduardo Martínez Kelnes. Recuerdo aquellos días de 2006, justamente cuando esta casa de estudios, una trinchera de la lucha popular, de esto Eduardo Correa decía en la introducción, de la comuna de Oaxaca. Y bueno, compartir también esta mesa con Eduardo Correa, compañero de la UACM en la Ciudad de México, y con Daniela González, la compañera tan activa de acá de la CODEP, y bueno, ver acá a los compañeros que integran el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, tanto nacionales como internacionales. Hace un año justamente estábamos acá echando a andar, digamos,
este movimiento. Por lo que se ha expresado acá, evidentemente estamos hablando de temas vinculados con los derechos humanos. Estamos hablando de una obra que tiene como referente justamente las prácticas de la violencia de Estado, las prácticas del terrorismo de Estado, una definición que fue acuñada a los organismos internacionales de la ONU, esta del terrorismo de Estado, a partir de las represiones bajo las dictaduras del general Videla en la Argentina y de Augusto Pinochet en Chile. Fue a partir justamente de la desaparición forzada de personas, de la ejecución sumaria extrajudicial y de la desaparición de las ejecuciones y de la práctica sistemática de la tortura que a estos regímenes, junto con el de Uruguay en la época de Bordaberry, de una dictadura cívico-militar, fue que a partir de estos tres elementos, la práctica sistemática de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias extrajudiciales, es decir, por agentes del Estado, que se acuñaron en los organismos internacionales el tema de terrorismo de Estado. En aquella época, los terroristas éramos algunos que andamos por acá. Yo quisiera comenzar por el final, porque después nunca hay tiempo para decir de repente lo que queremos expresar en particular. Oaxaca, toda la región que conocimos como parte del Plan Puebla-Panamá, de la época de Fox, del 2000-2001, que luego se convirtió en la iniciativa mesoamericana, cuando en 2008 a los países del Puebla-Panamá, que agrupaba a 9 estados del sur-sureste mexicano y llegaba, atravesaba todo Centroamérica y llegaba hasta Panamá, en 2008 se le incorporó Colombia. Fíjense que en 1943, todavía 2 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, un experto geopolítico de Estados Unidos ya estaba planteando en 1943 que después de que terminara la guerra, como se iba a proyectar Estados Unidos justamente como el hegemón del sistema capitalista mundial, con Europa destruida, los aliados vencidos, Japón, Alemania, Estados Unidos, para poder construir su imperio, para convertirse en esto que ya se había venido formando desde el fin del siglo XIX como un imperio expansivo, bueno, planteaba que las fronteras seguras de ese imperio después de la Segunda Guerra Mundial tenían que pasar por tener a México, Centroamérica, Colombia y Venezuela. Ese era el lindero que marcaban los geopolíticos de 1940, antes de que terminara la guerra, para proyectando al imperio de recambio. Y bueno, si ustedes ven justamente el Plan Colombia, la iniciativa Mérida, el golpe de Estado fallido en 2002 en Venezuela, justamente tenía, después de más de 60, 70 años, la idea de conformar aquella frontera segura. Una frontera que tiene que ver con lo militar, que tiene que ver también con lo económico, tiene que ver con los recursos energéticos, tiene que ver con el petróleo de Venezuela, tiene que ver con el petróleo de Colombia, con el petróleo del gas natural de México, tiene que ver con los recursos hídricos de México que sirven para generar energía. Entonces, aquello que se anticipaba en 1943, Estados Unidos, mediante esta política de las grandes áreas que diseñó después de la autodisolución de la Unión Soviética en el 89, está hoy camino a conformarlo. Entonces, ¿por qué quería empezar? Decía yo, por el final. Viene este tema abordado en el libro, pero no en profundidad. ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque justamente, como planteaba Eduardo, y acá hay compañeros de la zona del Istmo, pero hay sus compañeros de distintas regiones de Oaxaca y de otras latitudes, justamente a lo que estamos asistiendo es a una guerra de despojo, pero que se plantea no como una guerra convencional, no como una guerra entre dos ejércitos de dos países, sino como una guerra irregular, como una guerra asimétrica,
Y en México está teniendo lugar esa guerra asimétrica. Es una guerra irregular donde la plutocracia, los megamillonarios de México, utilizan al ejército, cuando habla de las Fuerzas Armadas, el ejército y la Marina de Guerra, utiliza a las distintas policías, pero también estos ejércitos y estas policías cohabitan, son muchas veces cómplices, actúan de manera conjunta con los grupos de la economía criminal. El caso de Iguala Ayotzinapa es un caso claro, no de la penetración de un grupo criminal de los organismos de seguridad del Estado, sino de una cohabitación donde el mando en la desaparición de los 43 estudiantes y las 6 ejecuciones sumarias de Iguala, en el caso del joven Mondragón, no solo fue ejecutado, sino que antes se le torturó en vida. Es el joven al que desollaron y le quitaron los ojos de sus órbitas. Bueno, ahí el mando fue el ejército, ahí hubo en tiempo real un mando único que coordinaba a las estructuras federales con las estructuras de seguridad del Estado de Guerrero y también a las policías municipales. En todo caso, Guerreros Unidos es parte de una trama, pero en un lugar secundario en este operativo de Estado. Cuando hablamos de una guerra asimétrica, estamos hablando de lo que ocurrió aquí cerca en Nochistlán. Es decir, ahí justamente tenemos a federales, a gente de la Policía Federal, armados con fusiles de guerra, cometer estos actos de barbarie. Y para ninguno de estos casos al día de hoy, ni en el caso de Iguala Ayotzinapa, ni en el caso de Nochistlán, como tampoco en el de Tanguato, como tampoco en el de Apatzingán, como tampoco en todos los casos que se han venido registrando desde la época de Calderón hasta ahora, se ha evidenciado la justicia. Justamente lo que nosotros podemos verificar a través de unos 30 casos que analizamos en el texto es como en muchos de ellos, en la mayoría de ellos, incluso en el caso de los niños Almanza, que comentaba Eduardo Martínez, en el caso de los 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que fueron muertos por militares al interior del recinto universitario. Uno de los muchachos incluso tenía las piernas destruidas por una granada. Estaban desfigurados, tenía el rostro totalmente desfigurado. O sea que no solo lo mataron de un tiro, de varios tiros, sino que previamente lo golpearon y lo desfiguraron. En todos estos casos, incluido el de Tanguato, el de Tlatlaya que mencionaba Eduardo, donde murieron 22 jóvenes, una chica de 16 años y 21 jóvenes presuntos delincuentes. En todos estos casos, los expertos en criminalística pueden demostrar cómo todos los cuerpos fueron manipulados, cómo en varios de estos casos fueron fusilados, es decir, fueron, en el caso de Tlatlaya, primero heridos y luego fusilados. Estamos viendo un patrón de conducta de quienes se supone que en algunas veces como sinónimo utilizamos las fuerzas del orden, ¿no? Y cuando nos hablan del Estado de Derecho, ellos son los que tienen que hacer cumplir la ley. Justamente lo que planteamos a lo largo de todo este libro es cómo hay una ausencia del derecho, cómo tenemos una constitución de las más avanzadas del mundo, con una letra muy bonita, cómo tenemos incluso leyes laborales, cómo tenemos todo un andamiaje jurídico de distinto tipo muy avanzado, pero que en realidad nada de eso se cumple. México es el campeón mundial no solo de los tratados de libre comercio, sino también de la firma de convenios en materia humanitaria. Pero ¿de qué nos sirve eso si no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, estaba yo hablando de esto, de las guerras asimétricas, y yo afirmo justamente que en México tiene lugar una guerra asimétrica que tiene que ver justamente en estos territorios del Plan Puebla-Punamá. Hoy, con la llegada de Peña Nieto al gobierno el 1 de diciembre de 2012, se verifica en esto que él dio en llamar las zonas económicas especiales. ¿Y qué son las zonas económicas especiales? Que abarca a Oaxaca, que abarca justamente un área crítica desde el punto de vista de los recursos
geoestratégico de México, que es el istmo de Tehuantepec, es decir, cuando estamos hablando de Coatzacoalcos a Salina Cruz, hay un eje ahí de gran importancia geopolítica, una importancia geopolítica que había sido avisorada en 1860 por un almirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos. En el siglo XIX ya había quienes planteaban que Estados Unidos debía apoderarse del istmo de Tehuantepec. En aquel momento no tanto por los recursos, sino por la posición que ocupa el istmo en el Golfo de México, de cara a la parte atlántica de Estados Unidos, para la defensa continental del territorio de Estados Unidos. En esta zona del istmo, digamos, está todo lo que es la infraestructura crítica de la Comisión Federal de Electricidad, pero también de lo que era Petróleos Mexicanos. Y toda esta infraestructura crítica de Pemex, que ahora está siendo privatizada, está justamente conectada con una red de ductos, de gasoductos, que llegan a la frontera de Estados Unidos y que se comunican con gasoductos del lado de Estados Unidos. Desde la época de Felipe Calderón, el gobierno de Bush hijo, junto con Calderón, hablaban de la frontera segura del siglo XXI, esta frontera norte de México de 3.000 kilómetros, y hablaban de una frontera segura del siglo XXI y habían diseñado justamente, puesto en práctica la interconexión energética, una interconexión energética que tenía que ver con el tendido transfronterizos de energía, de electricidad, pero también vía los gasoductos. Y cuando nosotros leíamos en la oratoria, en el discurso oficial, la frontera segura del siglo XXI, y veíamos que Chihuahua era justamente el laboratorio de la guerra urbana, de la contrainsurgencia urbana, que ya se había experimentado en la Comuna 13 de Medellín, en Colombia, se trajo ese experimento y se aplicó en el Valle de Juárez. Y cuando veíamos que justamente ahí en Coahuila, en Allende, los Zetas desplazaban una ciudad completa, o cuando un día amanecíamos y veíamos que Ciudad Mier, en Tamaulipas, se convertía en una ciudad vacía por el terror de esta violencia criminal, decíamos, mirábamos el mapa y decíamos, pero si nos están diciendo que es la frontera segura del siglo XXI, si nos están diciendo que están haciendo la interconexión energética, ¿cómo puede ser que estos territorios estén en manos de un grupo criminal al que llaman los Zetas? Sabíamos también que desde 1992, a través de sus sistemas satelitales, Estados Unidos sabía, y lo había publicado, yo lo leí en el diario El Financiero en 1992, con una foto en portada, con un mapa de México en portada y con la frontera de Estados Unidos, que en la cuenca de Burgos y Sabinas había gas natural. Desde entonces, de 1992, Estados Unidos tenía puesta la mira en todos estos recursos, pero también en los hoyos de Dona que están en el Golfo de México. Bueno, justamente de eso se trata la guerra asimétrica, es una guerra por recursos, es una guerra por territorios, y se utiliza los organismos de seguridad del Estado en cohabitación, decía, con los grupos criminales para un desplazamiento forzoso de población, pero también se utilizan estas mismas fuerzas para dar protección a las compañías mineras, para dar protección a las grandes transnacionales de distintos tipos. Pero esta guerra asimétrica se está aplicando hoy bajo otra modalidad en la República Bolivariana de Venezuela. En la República Bolivariana de Venezuela tiene una guerra justamente de espectro completo bajo esta modalidad irregular asimétrica que está siendo coordinada por el Comando Sur de Estados Unidos, por el Comando del Pentágono que controla de México hacia abajo. México es controlado por el Comando Norte. Y, entre paréntesis, México, este 2017 se ha convertido en un gran cuartel de Estados Unidos. A finales de enero hubo una reunión de los comandos norte y sur del Pentágono de Estados Unidos en Tapachula, Chiapas. En esa reunión vinieron la generala Tony Robinson
y el almirante Tir, ella es la generala que está a cargo del Comando Norte del Pentágono, y el almirante Tir es el que está a cargo del Comando Sur. Hicieron una reunión en Tapachula donde no se nos informó qué mandos del Ejército y la Marina de Guerra Mexicana participaron. ¿Para qué? Para justamente ir acondicionando a México como una base de operaciones militares para la defensa continental de Estados Unidos. Y el mes pasado acaba de haber, en abril, acaba de haber otra reunión en la isla de Cozumel, y ahí nos enteramos por el jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala que México y ese país vecino habían conformado una fuerza conjunta para hacer la vigilancia de toda la frontera común bajo las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos. O sea, ya México y Guatemala están operando de facto a las órdenes del Pentágono. Justamente Colombia es a la vez otro bastión de Estados Unidos. El Plan Colombia convirtió a ese país hermano, donde hay una experiencia de lucha acumulada de todo un siglo de luchas populares, de luchas armadas, de luchas guerrilleras, pero también de luchas indígenas, de luchas sindicales. Es el país que tiene más sindicalistas muertos del mundo. Bueno, Colombia, durante el gobierno del narcoparamilitarismo de Álvaro Uribe, porque él llegó al gobierno justamente a partir de una alianza de narcos con paramilitares y con una nueva clase política emergente de la que él lideraba. Bueno, antes de irse le dejó 7 bases a Estados Unidos. Ya tenía Estados Unidos varias bases en Colombia. Desde Colombia, en la frontera con Venezuela, desde ahí se está justamente llevando a cabo una guerra de hostigamiento en el marco de esta guerra asimétrica, no convencional o irregular, con grupos paramilitares colombianos en las zonas, entrado en el territorio venezolano, en una zona de gran importancia justamente en hidrocarburos. Y justamente esto que estamos hablando de México hoy, el papel de México al norte y el papel de Colombia al sur, tiene que ver con una operación tenaza que está siendo justamente hoy instrumentada con grupos que en el terreno, sobre todo en Caracas, pero también en otras ciudades, pero muy focalizados en el 1% del territorio venezolano, se está llevando a esta guerra en donde justamente los medios juegan un papel fundamental. Por eso se habla también de una guerra de cuarta generación, una guerra donde los medios muchas veces cumplen el papel de los ejércitos. Si yo les preguntara a ustedes qué escuchan por la radio, qué escuchan en los noticieros de televisión o qué leen en los diarios, me dirían, supongo, que la voz, el mensaje hegemónico es que Maduro es un dictador, que en Venezuela hay una dictadura y que el gobierno de Venezuela es un gobierno represor. El gobierno de Venezuela no la está aplicando estrictamente desde el punto de vista militar y policial. Si la aplicara, tal vez estaríamos en otra instancia. Pero el gobierno de Maduro está siendo muy cuidadoso justamente porque esta guerra asimétrica se basa fundamentalmente en lo que dicen los medios. Y Estados Unidos ha logrado conformar un imaginario popular internacional de que ahí hay instalada una dictadura. Por eso nosotros también, como parte de quienes luchamos por un poder popular, tenemos que solidarizarnos en esta emergencia con el pueblo chavista, con el pueblo que acompaña a Maduro. En estos días, justamente, en estos días que vienen justamente aquí en México, en el nuevo papel de Estado vasallo de Estados Unidos, México es la sede por primera vez de una reunión a nivel de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. La vieja Ministerio de Colonias de Estados Unidos de la época de la Guerra Fría, hoy México va a ser la sede para tratar justamente de cerrar la pinza a nivel político, es decir, para tratar de aislar a Venezuela en el concepto internacional, para poder aplicarle como se le hizo a Cuba en 1962 y 64 en Punta del Este, Uruguay,
para poder aislarla, para aplicarle un bloqueo económico y financiero, y luego, como ocurrió en Venezuela, y luego en Dominicana, y luego en Panamá, tener la excusa para poder invadir al estilo de la guerra en Kosovo, al estilo de la ex Yugoslavia, por razones humanitarias. Si nosotros analizáramos, así sea superficialmente, la historia, veríamos cómo desde Yugoslavia para aquí, todas las intervenciones de Estados Unidos y los aliados de la OTAN en el mundo tienen este mismo esquema de operación. Cambian con matices, y también esto tiene que ver con la resistencia que puede haber en los distintos países. Libia fue una experiencia, Afganistán e Irak fue otra. Ahí tenemos el caso de Siria, en donde se empantanaron. Pese a que justamente el ISIS es un instrumento, es una creación de Estados Unidos, es apoyado por Turquía, es apoyado por la OTAN, es una organización terrorista que justamente es uno de los brazos operativos de este tipo de guerras asimétricas. Bueno, justamente va a haber una reunión aquí de la OEA, va a venir la canciller, esta gran patriota, esta gran mujer que tiene una gran capacidad de resistencia y habilidad para justamente enfrentar al imperio, que es Delcy Rodríguez, esta joven canciller de Venezuela. Va a venir acá justamente a dar la pelea en la OEA, a enfrentarse a México en particular y a Colombia, a Perú, a Argentina, a Chile, incluso el Chile de Bachelet. Contra ellos va a venir a dar una pelea. Hay otros países como Bolivia, como Ecuador, que también, y como República Dominicana, que están acompañando al pueblo venezolano en esta lucha de resistencia contra la plutocracia local y contra el Pentágono, porque esta es una guerra de Estados Unidos, es una guerra por el petróleo. Yo quería, más que hablar del libro, hablar de estos temas que están mencionados al pasar, pero que tienen una relación directa con la mecánica que nos llevó a escribir este libro. Todo esto se hace en base a un estado de excepción o a un estado de emergencia. Cuando Calderón utilizó los recursos de la Constitución mexicana para declarar un estado de emergencia, para sacar al ejército de los cuarteles y para cerrar calles, para llevar justamente a las Fuerzas Armadas a actuaciones propias de un estado de emergencia. Nunca lo hizo. Lo hizo en el marco de la guerra al terrorismo de la administración Bush, que a través del Acta Patriótica de 2001, después de las Torres Gemelas, justamente Bush aplicó un estado de excepción al propio Estados Unidos. Y ese fue el esquema en el que se montó Calderón en su guerra, en su falsa guerra a las drogas. No fue una guerra a las drogas, fue una guerra contra el pueblo, fue una guerra para generar terror, un terror paralizante. Acuérdense, justamente aquí en Oaxaca, 2006 fue un año clave. 2006 fue un año clave que empezó justamente en Lázaro Cárdenas de las Truchas, la siderúrgica, donde a comienzo de año hubo la resistencia de los trabajadores de la metalúrgica contra la policía estatal y federal, y ganaron los trabajadores. Siguió con lo de Atenco, ese mismo 2006, en mayo, el día 3 y 4 de mayo. No fue la venganza del Fox, no fue un escarmiento, no, ahí se iba a instaurar un municipio autónomo, y ahí era un municipio autónomo que iba a estar ocupado a 27 kilómetros del poder central en México, es decir, el Zócalo capitalino, la Casa de Gobierno. Luego siguió del 30 de junio al 22 de noviembre, justamente la resistencia del pueblo de Oaxaca contra el tirano Ulises Ruiz, que empezó con la rebelión de los maestros y que logró conformar justamente la unidad, una gran unidad popular. Y hubo en el medio unas elecciones, las elecciones donde hubo un fraude continuado de 2003 al 2006 en torno a un candidato, López Obrador, y había a su vez la otra campaña del ZLN. Había una acumulación de fuerzas populares en ese 2006, de fuerzas sistémicas y antisistémicas. Fue contra esa acumulación del poder popular de los de abajo
que querían un cambio, algunos más o menos radical, algunos por la vía electoral, otros por otra forma de lucha, que se instrumentó la guerra contra el pueblo de Calderón. No fue una guerra a las drogas. Decir que pongan atención en el papel que juegan los medios, que pongan atención en el caso de Venezuela, qué es lo que se está librando ahí y cómo opera este tipo de guerra. Pero por otros caminos es la misma guerra que está teniendo acá, tiene que ver en los dos lados, una guerra por territorios y por recursos. Y la mayoría de ustedes saben, porque justamente vienen organizaciones populares que están sufriendo de distintas maneras los embates de la represión, es decir, la imposición a sangre y fuego de este modelo que es un modelo de muerte. Gracias.